científica internacional es esencial para superar estos problemas. La pandemia de COVID-19 es un buen ejemplo de ello. La crisis ha puesto de relieve la urgente necesidad de acercar la ciencia a la toma de decisiones y al conjunto de la sociedad para combatir el COVID-19, la lucha contra la desinformación, como así también la promoción de la toma de decisiones basada en pruebas científicas, respaldada por ciudadanos bien informados, han demostrado ser de suma importancia. Es por esta razón que las universidades están cada día más comprometidas en abrir sus fronteras del saber, y es por esto que la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad San Sebastián, a través de sus vicerrectorías de investigación, se aunaron para aportar a la difusión de la ciencia abierta con esta instancia de compartir saberes en 4 días con 7 interesantísimas ponencias, denominada Una mirada a la ciencia abierta desde las bibliotecas académicas, donde se han hecho reflexiones importantes y recomendaciones para facilitar el más expedito camino al acceso abierto. En algunos minutos ya presentaremos la última charla de nuestra jornada con uno de los destacados invitados internacionales que nos acompaña. Antes de ello, las entidades organizadoras del evento desean entregar a modo de cierre algunas palabras a nuestra audiencia. En primer término, quiero dejar con ustedes a la directora del Sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, licenciada María Andrea Arredondo. Buenas tardes, licenciada Arredondo. Buenas tardes, Vittorio. Muchas gracias. Y bueno, brindar estas palabras a todos quienes nos están escuchando. Agradecer el interés mostrado por cada uno de ustedes por estas temáticas, ¿no es cierto?, de ciencia abierta. Estamos muy contentos también de poder haber aunado, ¿no es cierto?, fuerzas con la red de bibliotecas de la Universidad San Sebastián para poder brindar a todos nuestros participantes estas interesantes charlas que hemos tenido estos días. Esperamos, ¿no es cierto?, seguir colaborando, teniendo nuevas oportunidades para poder reunirnos y reflexionar y conversar sobre estos temas. Estamos muy contentos porque hace poco nos dieron la noticia de que adjudicamos un proyecto de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, un proyecto precisamente de ciencia abierta para seguir avanzando con un repositorio de datos de investigación, así que eso también nos va a llevar a continuar trabajando en esta línea. Así que muchas gracias a todos los expositores y también a todos quienes nos acompañaron durante estos días de talleres. Gracias, Vittorio. Muchas gracias, licenciada Arredondo, por este mensaje de cierre. Recibimos ahora a la directora de la Red de Bibliotecas de la Universidad San Sebastián, licenciada Pamela Menay, quien nos entregará también unas breves palabras. Licenciada Menay, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Vittorio. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes a Jairo, que en breve nos hará su presentación. Al igual que, como decía Andrea, la verdad que ha sido muy agradable para nosotros trabajar en conjunto y, por cierto, dedicar un tiempo a esta temática, haber tenido la oportunidad de participar de la exposición de expertos de diferentes países. La verdad que ha sido muy enriquecedor y como profesionales de la información nos motiva a seguir avanzando, a perfeccionarnos, a seguir preparándonos, como decía uno de los expositores, para estar preparados, valga la redundancia, en atención de calidad para nuestros usuarios, para futuros investigadores y para quienes están desarrollando tareas que aporten al conocimiento. Ha sido un placer estar durante esta semana trabajando con los colegas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esperamos que todos quienes hayan participado haya sido también una instancia de adquisición de conocimientos y vamos a estar muy atentos para seguir en un futuro brindando nuevas actividades y, por cierto, reuniéndonos. Que tengan todos muy buenas tardes y que estén muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Menay, por sus palabras de cierre del seminario. Pedimos encarecidamente ahora mantener los micrófonos apagados durante toda la presentación, tal como ha sido respetado en las sesiones anteriores. Al igual que en las charlas de otros días, las preguntas podrán dejarlas escritas en el chat. Particularmente en esta charla que vamos a escuchar a continuación, habrá dos instancias para preguntas. Al término de la primera parte de la exposición de nuestro invitado y al final de la presentación. Les recordamos que la evaluación y comentarios sobre el seminario podrán ser entregados a través de un formulario que le enviaremos vía correo electrónico. Muy bien, presentamos a continuación la charla de clausura con uno de nuestros destacados invitados internacionales. Agradeciendo la excelente disposición al llamado para participar en estas jornadas, les presentamos al candidato a PhD de la Universidad de Ottawa en Canadá, Jairo Buitrago Ciro. Jairo Buitrago es candidato a doctor en Transformación e Innovación Digital en la Universidad de Ottawa, magíster en Ciencias de la Información por la misma Casa de Estudios, ha trabajado en diversas bibliotecas universitarias y actualmente se desempeña como asistente de investigación en la universidad antes mencionada. En cuanto a investigación, ha publicado numerosos artículos relacionados con la ciencia abierta y la divulgación científica. Su interés está enfocado en los nuevos desafíos que presenta la integridad científica, específicamente en cómo ayudar a los investigadores a detectar posibles prácticas depredadoras en la publicación científica. Además, es autor del libro Machine Translation and Global Research, Towards Improved Machine Translation Literacy in the Scholarly Community. Para cerrar nuestro seminario, nos trae la presentación Los desafíos del libre acceso frente a la problemática de las publicaciones depredadoras, cómo identificar y evitar una revista, un editor o una conferencia depredadora. Magíster Jairo Buitrago, le cedemos la palabra. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecer a cada uno de ustedes por su participación en este evento y en esta semana de la ciencia abierta. Quiero obviamente empezar agradeciendo a todas las autoridades de las universidades, la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de San Sebastián por su cordial invitación. La verdad que lo hago con mucho gusto y para mí obviamente es un placer poder compartir con ustedes mi experiencia en estos temas tan importantes como son los desafíos de la comunicación académica, particularmente las prácticas depredadoras en las revistas o conferencias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Ya ustedes lo saben, el tema es los desafíos del libre acceso frente a la problemática de las publicaciones depredadoras, cómo identificar y evitar una revista, un editor, una conferencia depredadora. Esta conferencia o este webinar tiene únicamente dos objetivos particulares. El primero es obviamente informar y crear interés sobre el fenómeno de la publicación depredadora y el impacto negativo, ¿no?, que representa para la ciencia, no solamente para la ciencia, ¿no?, sino también para las instituciones, para los investigadores, ¿no? Entonces, ese será como uno de los objetivos. Y el segundo objetivo es el de apoyar, obviamente, pues, a los investigadores y a los estudiantes para que no sean víctimas de revistas, de editores y de conferencias depredadoras. Como ya lo ha dicho Victorio, el programa pues está dividido en dos partes. La primera parte es la parte teórica. Haremos una breve introducción sobre la comunicación académica, su evolución, su ciclo y qué rol obviamente les cumplen las partes interesadas en cada uno de los procesos de la comunicación académica. Veremos también rápidamente las publicaciones depredadoras y su relación con el acceso abierto. Veremos también por qué algunos investigadores caen en prácticas depredadoras y terminaremos con los riesgos y las consecuencias de publicar en revistas o de participar en conferencias depredadoras. La segunda parte es una parte mucho más práctica. Será un poco más extensa que la primera parte. Veremos simplemente los aspectos generales y fáciles para reconocer que nos pueden ayudar, para reconocer si una revista o una conferencia tiene tendencias depredadoras o engañosas, y también veremos los aspectos específicos a los que hay que presentar más atención para saber si una revista o una conferencia tiene tendencias depredadoras.
Bueno, vamos a empezar, como les dije, la primera parte es la parte teórica. Yo por lo general empiezo con esta parte de la temática de la comunicación académica por varias razones. Primero porque obviamente pues, eh, en este webinar hay gente obviamente con mucha experiencia, hay investigadores, pero también digamos hay estudiantes de doctorado, hay bibliotecarios o digamos hay muchas partes interesadas que participan y yo pienso que es importante que empecemos como con el contexto, ¿no? No se puede hablar de publicación depredadora sin hablar de libre acceso, no se puede hablar de libre acceso sin hablar de comunicación académica, ¿no? Entonces, empecemos con un poco con el contexto, o sea, algo muy breve, algo de 5 o 10 minutos. ¿Qué es la comunicación académica? ¿No? Es el sistema que emplea el investigador y todas las partes implicadas, internas y externas, para crear, evaluar y difundir y preservar o promover la investigación. Es decir, que la comunicación académica es ecosistémica, ¿no? Es decir, que no solamente le corresponde a una persona. Antiguamente pensábamos que era únicamente el investigador. No, ya nos damos cuenta de que la comunicación académica es un ecosistema y en ella hay muchas partes implicadas, ¿no? La comunicación académica también es la forma en que nos involucramos realmente en la creación del conocimiento y nos adaptamos a las nuevas formas en que se realiza la investigación. Es decir, que está en movimiento y está en transformación, ¿no? Entonces, hay dos elementos para empezar. La comunicación académica es ecosistémica y segundo, es un movimiento que está en continua transformación. Me gustaría, yo siempre, cuando realizo, digamos, o participo de esos webinars o de esas conferencias, me gusta hacerles una breve historia, ¿no? De qué es la comunicación académica y cuál ha sido el proceso de la difusión de la comunicación académica a través de la historia, ¿no? Entonces, el proceso de la comunicación académica en sus inicios era algo muy particular, ¿no? En sus inicios, por lo general, las ediciones eran demasiado limitadas, ¿no? En la época, en la Edad Media, los investigadores, los autores, digamos, hacían una investigación y nunca la publicaban, ¿no? Así, su libro, por lo generalmente, pues, lo guardaban en su escritorio. Luego llega la época de los copistas, ¿no? Que hacían preimpresiones y copias limitadas, que el autor, por lo general, pues, les encargaba y estas copias las repartían en un círculo muy, muy cercano, por lo general entre 10 y 100 ejemplares. Luego la comunicación académica empezó a hacerse, o la difusión del conocimiento mejor empezó a hacerse a través de correspondencia, ¿no? A través de cartas, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Y me parece interesante que mencionemos acá a un personaje muy importante de Europa, que es el padre Marie Mersenne, de Francia, que es lo que algunos consideran como el primer protoeditor de la investigación, porque lo que hacía era que, los invito para que veamos aquí esta imagen, lo que hacía era que él tomaba, digamos, la correspondencia, las investigaciones de grandes investigadores o personajes como Descartes, como Galileo, entre otros, y lo que hacía era que él enviaba, ¿no? Por correspondencia la investigación dependiendo, digamos, el interés de la persona, del investigador o del grupo, ¿no? Luego, en 1665, nace lo que llamamos hoy, lo que conocemos hoy en día como el modelo tradicional de la publicación académica. Llegan las primeras revistas científicas, ya ustedes lo saben. Está The Philosophical Transaction, que es el de Inglaterra, y está Le Journal des Savants, que nace en el mismo periodo, el mismo año en Francia. Luego, a inicios del 2000, surge la comunicación científica digital y de libre acceso, ¿no? Ya hemos dicho que la comunicación académica es ecosistémica y además está en continua transformación, ¿no? Es decir, nace el Internet, nace la web, llega la migración de las primeras revistas científicas a la web, todos lo sabemos. Era fácil de crear, de actualizar, de acceder, de compartir y requería obviamente mucho menos espacio que las grandes bibliotecas en físico que teníamos o que estábamos acostumbrados a conocer, ¿no? Entre los años 90 y el año 2000, o antes de los años 90 y el año 2000, hay dos eventos importantes, ¿no? El primero, obviamente, llega la gran crisis de las suscripciones, donde las bibliotecas universitarias no podían pagar sus suscripciones porque los costos eran muy elevados y llega, obviamente, pues, el origen de la web, del Internet, y esto le abre paso a un nuevo modelo de comunicación académica que lo veremos ahora, que es el libre acceso, ¿no? Bueno, entonces vimos brevemente qué es la comunicación académica, dónde nace, sabemos únicamente que es ecosistémica y que está en continua transformación. Ahora, es importante que lo veamos primero porque, como lo dije al inicio, no se puede hablar de comunicación depredadora o de revistas, de revistas depredadoras sin hablar de libre acceso, ¿no?
lo que me parece a mí importante, o el gran problema de las revistas depredadoras o de las conferencias depredadoras, es que la gente ha tendido a asociar el libre acceso con revistas depredadoras, y no es así. Es importante que sepamos que el movimiento del libre acceso, cuando uno entra, no, es como una caja Pandora, ¿no? Al interior de este movimiento hay otras formas, ¿no? De comunicar la comunicación, ¿no? Ya ustedes lo saben, ¿no? Cuando uno entra al interior del modelo de libre acceso, pues están los modelos que conocemos o las formas de comunicar la información que ustedes ya conocen. Está el libre acceso verde, ¿no? Que es el autoarchivo. Está el libre acceso dorado, que es el que del que vamos a hablar ahora. Está el acceso libre, el híbrido, está el diamante. Algunos consideran también, agregan el bronce o el negro. Yo únicamente los pongo porque los mencionan. Pero lo que quiero que prestemos atención es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Libre acceso no es igual a revistas depredadoras. Únicamente en el movimiento del libre acceso es el libre acceso dorado, que es el que vemos acá, es el que se asocia a las revistas depredadoras. El libre acceso dorado, ustedes saben que es donde las revistas cobran una tarifa de procesamiento por los artículos aceptados. Los costos recaen por lo general sea por el autor, por la institución o por el financiador de la investigación, ¿no? Entonces, importante. Únicamente en el libre acceso, el movimiento dorado es el que se relaciona con las revistas depredadoras, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que editores deshonestos o depredadores o piratas informáticos, como lo quieran llamar, vieron en el modelo dorado la oportunidad de ganar dinero a través de los cargos de procesamiento por artículo, ¿no? Ustedes saben que lo que hacen es que uno publica y uno pues paga una tarifa para que el artículo quede de inmediato en libre acceso, ¿no? Entonces les voy a dar un ejemplo, ¿no? Una revista auténtica por lo general va a cobrar, digamos, entre $1,000 o $2,500 por lo general mínimo. Otras revistas como Plus One puede cobrar casi 2,000, otras cobran hasta 5,000. El año pasado Nature llegó a un acuerdo con las universidades en Alemania y empezaron ese modelo híbrido a cobrar $11,000 únicamente para que un artículo quede en libre acceso. Sin embargo, una revista depredadora puede cobrar únicamente entre 200, 400 y $800, ¿no? Entonces, para que veamos la diferencia y cómo lo del precio también puede jugar un papel muy importante a la hora de un investigador publicar en esta revista, ¿no? Entonces, hasta aquí varias cosas, ¿no? Es importante que sepamos que las revistas depredadoras tienen un contexto, ¿no? Ya sabemos de dónde vienen. Ahora, el origen de las revistas depredadoras, para terminar esta primera introducción, entonces, nace con la era digital. La noción se introduce en la ciencia en el año 2000. Un bibliotecario de la Universidad de Colorado es el que descubre estas prácticas y las da a conocer a la ciencia en el año 2000. Sin embargo, hay que saber que él no era un experto en cuestión de terminología. Él necesitaba un término, ¿no? Para llamar esta mala práctica, y lo que hizo fue que introdujo el término de revista depredadora como un neologismo, ¿no? Entonces, importante saber, el concepto, la noción nace como un neologismo, es decir, es como un término que uno necesita para representar una mala práctica, ¿no? Entonces nace en el año 2000, se introduce en la ciencia en ese año. Sin embargo, ¿qué pasa? Desde que Bill en el año 2000 empieza pues o da a conocer mejor al mundo estas malas prácticas, obviamente pues empiezan a haber escándalos, las universidades, la ciencia empieza a inquietarse. Sin embargo, la ciencia decía, o los investigadores decían, bueno, el problema es que no hay una definición estándar. Díganos qué es una revista depredadora, ¿no? Porque pues, ¿cómo la vamos a atacar si no sabemos realmente qué es, ¿no? Entonces, muchos investigadores empezaron a hacer algunas definiciones. Sin embargo, duraron casi una década, ¿no? En el año 2019 se hizo una cumbre, ¿no? Una cumbre aquí en Ottawa, con el objetivo de hacer una definición estándar, ¿no? En este trabajo mancomunado participaron países como Canadá, India, Italia, los Países Bajos, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, otros investigadores internacionales, y participaron instituciones académicas, financiadores, el gobierno, editores, pacientes, red de investigación, investigadores, y fue un trabajo que se hizo muy interesante, ¿no? Yo tuve, digamos, la gran oportunidad de ser invitado a participar y de trabajar, digamos, en esta definición. Fue un trabajo de 3 días, un trabajo difícil, pero al fin, pues, digamos, se llegó a un resultado, ¿no? Esta definición o ese trabajo, digamos, que se hizo, lo publicamos en la revista Nature,
Y aquí creo que tienen la fuente, y fue un trabajo muy importante, ¿no? ¿A qué se llegó? En esa conclusión se llegó, o se dijo que las revistas depredadoras son entidades que buscan su propio interés a expensas de la ciencia, se caracterizan por la información falsa o engañosa, la desviación de las mejores prácticas editoriales y de publicación, la falta de transparencia y el uso de prácticas de solicitud agresiva y discriminada, ¿no? Me gustaría, digamos, hacer otras dos definiciones, ¿no? Porque la definición fue un poco no, fue una definición muy estándar. Al final, pues todos decidimos que esa era la definición. Sin embargo, yo a veces doy otras definiciones para que sea un poco más clara, ¿no? Entonces, una revista depredadora es una revista que se presenta, ¿no? Como una publicación legítima de acceso abierto, con tiempos de publicación muy rápido y tarifas de publicación generalmente bajas, ya lo vamos a ver. Promete un proceso de revisión acelerado y una alta tasa de aceptación, pero esto se basa en procesos de revisión por pares obviamente cuestionables, ¿no? Junto a las revistas depredadoras, y eso también lo vamos a ver ahora, hay lo que llamamos las conferencias, ¿no? Que es algo diferente, ¿no? Una conferencia depredadora es un evento que se organiza de manera es similar o que se asemeja obviamente pues, a una conferencia científica real, y que en algunos casos también puede publicar actas arbitrarias, ¿no? Entonces, en la parte práctica vamos a ver, digamos, esos dos modelos, cómo funcionan. Entonces, es importante que sepamos que hay revistas, hay conferencias y también hay editores depredadores, ¿no? Para terminar esta parte, algunos datos importantes, ¿no? Hay otros términos, ¿no? En la conferencia quisimos eliminar el término depredador, ¿no? Sin embargo, pues al final dijimos que no, porque llegamos a la conclusión de que si se eliminaba la noción de revista depredadora, todos los trabajos que se habían hecho durante 10 años, pues se iban a ver afectados a la hora de hacer una búsqueda de esos artículos, ¿no? Entonces, otros términos que existen, ¿no? Cuestionables, engañosas, estafadoras, falsas, ilegítimas, sospechosas, predatorias, ¿no? Imagino que ya ustedes también lo han escuchado, ¿no? Yo hice un estudio con mi doctora de tesis sobre la terminología, ¿no? Está en internet por si lo quieren leer. Hay tres tipos de publicación, ya lo dije: revistas, editores y conferencias. Sin embargo, hay otro tipo, ¿no? De modelo que yo no puedo decir que es depredador, porque algunos lo mencionan, yo solamente lo nombro, que se llama, lo que llaman algunos la ciencia de la publicación por vanidad, ¿no? Que es más de las ciencias humanas, ¿no? Es decir, que es la gente que publica, digamos, las empresas, ¿no? Que le dicen a los investigadores que publiquen un libro, una tesis, una monografía, y le van a pagar, o simplemente pues reciben un beneficio económico, ¿no? Algunos lo entran, pero lo ponen como parte de la publicación depredadora, algunas, sin embargo, pues hay que decir que no se considera legalmente, porque esos negocios son legales, ¿no? A diferencia, digamos, de las revistas y las conferencias depredadoras. Hay dos maneras de publicar, de participar en las revistas depredadoras, ¿no? De manera directa, es importante que lo sepamos. De manera directa, es decir, cuando la publicación, digamos, un investigador, usted no sabe que es una revista depredadora, usted envía su artículo y lo publica en una revista depredadora. Así se haya dado cuenta después. Esa es la manera directa. Pero hay una manera indirecta, perdón, a través de la lectura o la consulta del artículo depredador, y esto la ciencia poco lo ha investigado, ¿no? En ocasiones pensamos que es únicamente el efecto de publicar, no, es el efecto de leer, ¿no? Porque es que la publicación científica tiene la difusión y la asimilación, ¿no? Entonces, la asimilación es cuando uno lee un artículo. Entonces, si uno lee un artículo depredador, también es una manera indirecta de participar. Hay dos razones por las cuales se publica, ¿no? En una revista depredadora. Eso es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿no? De manera involuntaria, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé el porcentaje, ¿no? Pero es importante que lo sepan, ¿no? Es cuando el autor publica, pero o sea, no sabía, es decir, por desconocimiento. Y lo más importante es que mucha gente publica de manera voluntaria, ¿no? Es decir, para obtener un beneficio, una beca, un ascenso, una remuneración económica, una permanencia en una universidad, el título de un doctorado. En muchas universidades, en países como India, como China, digamos, algunos estudiantes le solicitan que si no, es decir, que si no tiene un artículo publicado no puede tener acceso al doctorado, ¿no? Entonces, no ven otra oportunidad que publicar en una revista depredadora, ¿no? Hay dos enfoques geográficos: es simplemente la gente que publica en esta revista, la gente que lo hace de manera voluntaria o involuntaria. Por lo general están en esas partes de Asia, Oriente Medio, África. Y el otro enfoque es la gente que investiga, los investigadores, perdón, que se interesan por esa temática, ¿no? Yo hice una búsqueda rápida y encontré más de 2000 artículos en Scopus de investigadores que publican en esta área, ¿no? La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿de quién es la responsabilidad de informar?
Entonces, eso obviamente pues es algo muy autónomo de cada universidad, ¿no? En Europa y en Canadá y Estados Unidos, digamos, se le ha dado la responsabilidad a la comunicación académica manejada desde biblioteca o manejada pues desde otra área. Pero importante que sepamos que, bueno, ya lo dijimos, que la comunicación, el nuevo sistema de la comunicación digital ha ido evolucionando y dentro del proceso, ¿no? Esta imagen no es mía, qué pena que no sé por qué no veo la fuente, pero no es mía, es de una universidad en Estados Unidos, pero me pareció interesante ponerla porque ellos lo que hacen es que, digamos, ponen las personas, las partes interesadas que entran a actuar dentro de la comunicación académica, ¿no? Entonces, el ejemplo aquí lo hago para lo siguiente. Entonces, ¿quién debe informar y en qué momento, ¿no? Entonces, yo diría que obviamente en el momento de la publicación y en el momento de la difusión, ¿no? Entonces, ¿quiénes entran ahí? Entonces, digamos, en esta imagen, ustedes ven, digamos, los colores, serían, digamos, como los grupos que podrían participar o ayudar a prevenir esa problemática. Entonces, digamos, ustedes aquí ven los colores, azul sería la biblioteca, el Departamento de Investigación y Comercialización, en este ejemplo, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, el Departamento de Gestión de Datos de Investigación. No sé, cada universidad obviamente pues tiene sus entidades o sus institutos, ¿no? Entonces, únicamente este ejemplo como para decir es que en el modelo de la comunicación académica las partes interesadas son muchas y todos tenemos responsabilidad de ayudar a los investigadores, ¿no? Quiero terminar con un dato bueno, un trabajo que estoy haciendo y que aún no ha sido publicado, que lo estoy haciendo también con otro autor. Y yo quise investigar, digamos, bueno, los autores de América Latina que han investigado, ¿no? Y lo que hice, pues, que hice una investigación en Scopus y Cielo en el periodo del año 2011 a 2020, en esos 10 años, y encontré que sí, en la consulta localizó en Scopus un total de 724 artículos, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De revista depredadora, ¿no? Utilizando esos términos que ustedes ven acá, ¿no? Y solamente 23 de esos artículos encontrados, 23 de 724 fueron escritos por autores afiliados a una institución de América Latina. Por su parte, en la base de datos Cielo, para este mismo periodo de 10 años, la consulta recuperó únicamente 21 publicaciones sobre publicación depredadora, de las cuales 10 procedían de autores afiliados a países latinoamericanos y 11 restantes a investigadores de otros países, ¿no? En total, los resultados de la búsqueda indican que en la última década, en 10 años, se han escrito únicamente 33 artículos sobre la publicación depredadora por autores únicamente de América Latina, lo que equivale al 4.4% del número total, es decir, en conclusión, todavía el tema de la comunicación académica aún es muy desconocido en América Latina, ¿no? Ahora, para terminar, bueno, ¿por qué algunos investigadores pueden caer en estas prácticas, ¿no? Es lo que la gente se pregunta. Bueno, ya sabemos que hay de manera voluntaria, que se publica de manera involuntaria, pero también de manera voluntaria. Yo diría que también la razón, ¿no? Lo que algunos dicen es lo que llamamos la necesidad de publicar o perecer, ¿no? Surge el modelo de calificación basado, digamos, en el número de publicaciones científicas después de los años 70, y las universidades se dan cuenta, obviamente, que al incrementar el número de publicaciones, pues esto le da prestigio no solamente al autor, sino a la universidad, y pues eso también genera apoyo económico, ¿no? Entonces empieza esta filosofía de publicar o perecer, y eso obviamente, pues, ha tenido gran consecuencia en esta problemática, ¿no? Ahora, los riesgos y las consecuencias, ¿no? Obviamente el impacto negativo en la ciencia, el impacto negativo en los investigadores o los editores, por los escándalos, el impacto negativo en las instituciones o financiadores, el riesgo de que una buena investigación sea irrecuperable, el riesgo de que se publiquen investigaciones de mala calidad, riesgos de perder una permanencia, un empleo, una beca, una investigación, ¿no? Yo aquí pongo el ejemplo de Vancouver, aquí en Canadá, en el 2017, creo, un investigador le dio por abrir, digamos, esa caja Pandora de las revistas depredadoras en su universidad, y encontró que muchos investigadores habían publicado en revistas depredadores para incrementar su hoja de vida, y esto pues lo denunció, y esto fue un escándalo grande, muchos perdieron sus beneficios. Entonces, únicamente como para decir de que eso tiene muchas consecuencias, pero lo importante, mi objetivo nunca es el escándalo, sino es el de concientizar, porque es un fenómeno obviamente que está afectando mucho la ciencia, ¿no? Entonces, en resumen, las revistas depredadoras no aplican un proceso estandarizado de revisión por pares, publican artículos de baja calidad, tienen más artículos falsos o engañosos que de buena calidad, utilizan nombres falsos para la junta editorial y autores, inventan métricas de impacto, envían correos electrónicos masivos, están constante cambio, perdón. Un dato final, ¿no? Únicamente se ha hecho una condena oficial
creo que por un juez en Estados Unidos que condenó a este grupo editorial a pagar $50 millones por prácticas depredadoras, ¿no? Únicamente como para que nos demos una idea de cuánto dinero mueven estas revistas, ¿no? Bueno, hasta aquí, qué pena que no sé cuánto me demoré, traté de ser muy rápido. Esta primera introducción que me parece que era importante, llega al fin de la primera parte, el espacio para preguntas. No sé, le cedo la palabra a Victorio, si en el chat no sé si hay preguntas. Gracias. Sí, tenemos una primera pregunta. Ujú. Invitamos a que nuestra audiencia pueda formularlas a través del chat, que es el canal habilitado para ello. Señala lo siguiente, doctor Jairo, ¿en cuánto estima la incidencia de fraudes por parte de las revistas depredadoras en los investigadores y su impacto en sus respectivas universidades o centros de investigación? Y además agrega, ¿existen centros monitores de detección temprana en ellas? Es una muy buena pregunta, ¿no? No se han, bueno, se han hecho algunos estudios, ¿no? La pregunta era, digamos, bueno, ¿quién es la gente que publica, ¿no? Digamos, en América Latina yo hice algunas investigaciones, pero realmente no existen datos concretos. Para responder a esa pregunta, únicamente se sabe, ¿no? Únicamente se sabe que las personas que más publican, ¿no? En revistas depredadoras o que participan son los países que provienen, digamos, de India, Pakistán y también algunos países de África. Sin embargo, es importante que sepamos que un investigador, David Moher de Canadá, que es muy reconocido, él hizo un estudio y encontró que el 50% de los autores que participan, sea de manera voluntaria o involuntaria, provienen de países de estratos medio altos, ¿no? Y es importante que eso lo sepan, ¿no? Que no solamente la gente cree que es únicamente los investigadores que no tienen recursos, ¿no? También la gente que tiene grandes recursos publica en revistas depredadoras. La segunda pregunta es, ¿existen algunas entidades, ¿no? Digamos, aquí hace 2 meses nació, al final de la conferencia les voy a dar algunas herramientas, ¿no? Que existen en libre acceso sobre algunas entidades que están trabajando como para prevenir a los investigadores, y yo creo que eso les daría la respuesta, digamos, cuáles son las entidades que están trabajando como en prevención, pero no existe un organismo internacional, porque es un problema muy delicado, porque estas prácticas nacen, una revista nace y desaparece, entonces es muy complicado, ¿no? Sí, la segunda pregunta tiene que ver precisamente con esto último. Ujú. Dice, ¿hay un registro de revistas depredadoras? Sí, yo diría dos listas, ¿no? Ah, es decir, cuando inició la problemática, ¿no? En el año 2010, Bill, él creó una lista, ¿no? Esa lista, la llamada lista negra de Bill. Entonces, hay dos listas, la lista negra y la lista blanca. En el año 2017, Bill le toca abandonar esta lista porque tuvo repercusiones judiciales en Estados Unidos. Cuando Bill abandona la lista, esta se convierte oficialmente en la lista negra de Bill. Sin embargo, hay una lista oficial que se llama la lista de Cables, que es es un organismo de Estados Unidos, que es la más reconocida. Él tiene, hace un trabajo muy grande, una lista blanca y negra, revisa las que son auténticas, las que no son auténticas. El problema de la lista de Cables, que es la más reconocida, es que es una lista privada y es demasiado costoso. Entonces la respuesta es, sí la hay, listas negras, listas blancas, la más reconocida es la de Cables. Perfecto. Usted nos contaba recién sobre el caso de Vancouver. Seguramente ahí había artículos de buena calidad. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pasa con los artículos de buena calidad publicados por desconocimiento en una revista depredadora y cómo se pueden valorar? Es una excelente pregunta. Yo participé a un evento, a una conferencia en Francia, ¿no? Y fue muy interesante porque, digamos, escuché unos casos concretos, ¿no? Hay que saber que, las informaciones o las publicaciones de las revistas depredadoras no todas son de mala calidad. Es decir, hay gente que publica de manera involuntaria, hace un trabajo de investigación concreto, un trabajo organizado con todos los estándares. Esa investigación, cuando se va a una revista depredadora, puede tener hay dos, normalmente hay dos versiones, hay dos formas, perdón. Hay dos cosas, hay dos eventos que pasan. Lo uno es que cuando el autor se da cuenta y lo quiere recuperar, la revista le va a pedir que pague, ¿no? Y por lo generalmente son tarifas muy altas, ¿no? El problema es que hasta que el artículo no sea recuperado, el autor no lo puede publicar en otra revista, porque ya está publicado, ¿no? Entonces, hay un problema legal. ¿Cómo se hace? En Francia el ejemplo fue muy sencillo, y es que el autor, él logró trazar
o investigar dónde estaba la revista. Entonces, hizo una denuncia penal en ese país y él pudo recuperar el artículo. El problema es que cuando digamos, una revista depredadora existe hoy, pero se da cuenta que la están atacando y desaparece, ¿no? Porque es una empresa en la web. El problema es cuando desaparece, es muy complicado y todavía no existe un organismo internacional, digamos, que defina eso. Perfecto. Hay una pregunta de Flor Salgado. Dice lo siguiente: si se conocen las revistas que realizan estas malas prácticas, a ver, se me subió aquí la pregunta. Si se conocen las revistas que realizan estas malas prácticas, ¿por qué no se eliminan del sistema? Es una buena pregunta. El problema es que, bueno, hay dos respuestas. La primera es que eh, son empresas muy grandes que han ido evolucionando y cada vez son más difíciles de detectar, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo es que como no hay un organismo internacional, por lo generalmente es la academia la que las ataca, pero es que la academia no tiene, digamos, las posibilidades, digamos, que tendría el gobierno, ¿no? O la ley para atacarlas, ¿no? Entonces no hay todavía, hasta que el gobierno no decida, digamos, atacar penalmente esta revista, no se va a poder hacer nada. Entonces sí, o sea, es complicado porque son entidades, digamos, que existen hoy y que mañana pueden desaparecer, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Hay otra pregunta que dice lo siguiente, de Angeli Machado: ¿qué tan confiables pueden llegar a ser estas listas de revistas depredadoras o no, si solo hace poco se pudo acceder a una definición formal del concepto? Sí, de hecho, bueno, la pregunta es muy buena porque no todos los académicos han estado de acuerdo con la definición que se hizo, ¿no? Primero porque es muy nueva. Segundo, porque pues en el fondo fue una definición estándar, pero digamos hay cosas que aún faltan, ¿no? Ah, yo pienso que o sea, lo importante era tener una definición, ¿no? Lo importante era tener una definición. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Yo pienso que hasta que la ciencia, digamos, no acepte la definición y hasta que no haya, digamos, un compromiso de todas las partes implicadas, no se va a poder hacer nada, ¿no? Y mi objetivo es ese, mi objetivo es de concientizar a los investigadores, de concientizar a la academia, decirles, es que no solamente es una problemática del autor, es un problema de todos, ¿no? Todos tenemos que ver una investigación académica. Entonces, hasta que no sea un trabajo mancomunado de todas las partes implicadas, yo pienso que así haya una definición estándar, este problema no va a terminar. Queremos agradecer a quienes han hecho las preguntas hasta el instante. Son todas las que tenemos, Jairo, por tanto, estaríamos en condiciones de ir a la segunda parte de esta exposición. Gracias, Victoria, ¿no? Yo pienso que yo les agradezco por participar en estas preguntas. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? La segunda parte es un poco más práctica, eso va a ser mucho más interesante. Am, bueno, ya sabemos que existe el fenómeno de la publicación depredadora, ya sabemos los contextos, ya sabemos que es la comunicación académica, ya sabemos que ha evolucionado, ya sabemos que es el que solamente, únicamente uno de los movimientos de libre acceso es el que se relaciona a las revistas depredadoras, ya sabemos qué es una revista depredadora. Ahora, pese a que ya sabemos todo eso, el problema es más complejo el problema es más complejo de lo que parece, ¿no? Y lo voy a explicar acá. El problema, yo lo pongo así, hay tres niveles de complejidad, ¿no? Yo lo pongo, qué pena que uso los colores blanco, negro, gris. El problema, la complejidad de esto no está cuando uno conoce las revistas buenas, es decir, digamos la lista blanca, ¿no? Cuando uno sabe que son revistas auténticas, ¿no? Porque las conocemos, porque publicamos ahí, porque pertenecen a nuestra institución. Tampoco es un problema cuando son revistas, digamos, en la lista negra, porque pues es evidente, ¿no? Ya sabemos, entramos al sitio, obviamente que es evidente, uno puede percibir las malas prácticas, ¿no? El problema es cuando es una lista gris, es decir, cuando uno no sabe si la revista es o no es depredadora, porque no es fácil, ¿no? Ahorita les voy a dar un ejemplo, hay revistas que yo trato de identificar y no soy capaz, me toca realmente ir más allá para tratar de identificarla, ¿no? Entonces, el problema de esto es cuando se cae en una línea gris, ¿no? Entonces, digamos, porque la revista es muy nueva, ¿no? O porque no tiene el presupuesto, ¿no? Digamos, una revista pequeña que nace, por lo general, una revista para ser indexada, digamos, por Scopus o por WOS puede durar hasta 4 o 5 años, ¿no? El hecho de que no esté indexada en WOS o en Scopus no significa de que sea depredadora, ojo con eso. El hecho de que no esté indexada en DOA no significa de que sea depredadora. El hecho de que no esté indexada por una base de datos reconocida no significa que sea depredadora, significa de que está en una línea gris porque es muy nueva y el problema es cuando no sabemos y no somos capaces de identificarla, ¿no? La solución es la alfabetización sobre cómo identificar. Es decir, es un trabajo largo y yo, por lo generalmente siempre lo digo en esas charlas, ¿no? Yo no pretendo de que ustedes salgan expertos porque no van a salir expertos,
una hora y media no es suficiente, pero esto les va a dar, digamos, algunos pincelazos, ¿no? Entonces, vamos a ver que el problema es más complejo de lo que parece. A ver, entonces vamos a empezar, ¿no? Elementos para empezar a dudar. Yo imagino que ya ustedes, la mayoría, lo han sabido, han recibido en sus correos, digamos, invitaciones a publicar en spam, ¿no? Entonces, el primer campanazo, diría yo, es una invitación recibida por correo electrónico, ¿no? Entonces, el correo electrónico, por lo general, de la revista no es profesional o no está, hay una afiliación directa, sino que es un correo que pertenece a Hotmail, a Gmail, a Yahoo, ¿no? Lo otro, perdón, lo otro es que, les voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Digamos, bueno, cosas, digamos, que me envían a mí. Yo recibo, pues, no siempre, pero pues, digamos, una vez por semana, esos tipos de correos. Entonces, digamos, ¿qué es lo que están haciendo ahora, no? Ahora están personalizando los correos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se toman el tiempo de tomar el nombre de una revista en su área de investigación, se toman el tiempo de llamarlo estimado Jairo o doctor o como lo quieran llamar. Ahora incluyen un artículo suyo como para llamar la atención y eso hace, digamos, como atrapar al investigador y decirle, hey, conocemos quién es, tenemos una revista que le puede interesar, venga, visítenos y publique con nosotros, ¿no? Entonces, si recibimos un correo por spam, hay que tener cuidado, ¿no? Algo que me parece importante y es que envían una invitación casi inmediata con su última publicación, y esto ha sido muy reciente, lo descubrí solamente hace como 3, 4 meses. Me pasó con este ejemplo que me llegó, aquí me llegó el 28 de mayo, ¿no? Me llegó esta invitación, me llegó, perdón, este correo. Y me pareció interesante porque yo 2 días antes había publicado esta investigación que está acá. Es decir, que de manera inmediata, no sé porque ya estoy en la base de datos de ellos, entonces simplemente tomaron esa publicación y me enviaron un correo, ¿no? Entonces me sorprendió que publican o toman una publicación casi inmediato y le envían un correo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Otros elementos para empezar a dudar, ¿no? Ya lo dije, el correo. Entonces, yo los invito a que miremos, bueno, quién me envió el correo, ¿no? Entonces, eso me llegó hace 3 días, hace 4 días, el 1 de noviembre, ¿no? Me llegó esta invitación. Yo entré a la página y entré acá. Yo ya he conocido, digamos, ya sabemos que esta casa editorial, eh, las investigaciones, pues tiene o es reconocida como que tiene tendencias engañosas. Entonces, este es el journal, me dan acá, yo entré, perdón, a la revista y ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue que rastreé el correo. Entonces, este correo lo rastreé y el IP de este correo viene de Sudáfrica. Sin embargo, el dominio del dominio de la revista viene de Islandia. Y cuando yo miro, digamos, me dan la opción, digamos, del código de país para llamar. El código es el 86, que es el de China, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que, o sea, son extremos, son países diferentes, entonces hay que empezar a dudar, ¿no? Yo los invito a que verifiquemos el correo, tratemos de rastrearlos, ¿no? Bueno, esa es la primera parte. Ahora digamos que, bueno, a usted le pareció interesante. Usted entra al sitio web de la revista. Entonces, elementos que son de fácil reconocimiento. Ya lo dije al principio, digamos lo que llamamos la lista, o sea, la evidencia negra, lo diría yo, es demasiado evidente, ¿no? Entonces, el diseño del sitio web no es profesional. O sea, uno lo mira demasiado color. No siempre es el caso, pero en muchas ocasiones el sitio web es demasiado evidente, ¿no? Que no es profesional. Hay que tener en cuenta de que este sitio lo traduje con el traductor automático, pero hay que tener en cuenta que casi el 99% más está en inglés, ¿no? Entonces, a la gente que tiene el inglés como lengua materna, obviamente se da cuenta de que hay errores gramaticales, ¿no? Entonces, no tengamos en cuenta esto, ¿no? O cuidado con el certificado de seguridad. Antiguamente nos decían, vaya en la parte inferior a la izquierda y si tienes el certificado de seguridad como este que lo tiene, es seguro. No, tenga cuidado porque ya no es seguro. Casi el 50% o más lleva el nombre de internacional. Entonces, si usted ve que la revista tiene nombre de International Journal, tenga cuidado, empiece a dudar si no lo conoce. Ofrecen y promueven conferencias. Ya no solamente es sino que al interior de la revista o al interior de la casa editorial también promueven conferencias, ¿no? Promueven el antiplagio, ¿no? Le ponen en algún lugar como nosotros prevenimos el antiplagio, ¿no? Como para decirle a uno, somos originales, somos auténticos. Insistencia en el factor de impacto, hay que saberlo. Este tipo de revistas ponen el factor de impacto por muchas partes, ¿no? Otros elementos de fácil reconocimiento, ¿no? El pago por APC, hay que tener en cuenta. Los APC
que las revistas depredadoras tienen dos funciones. En ocasiones los esconden, es decir, usted mira y no sabe, no le dice en ninguna parte que le cobran, entonces usted envía la revista, envía el artículo y cuando se da cuenta que es depredadora, le van a cobrar una tarifa demasiado alta para devolvérselo. Y el caso contrario es que son costos, los APC los ponen, pero son costos demasiado baratos, ¿no? Y le ofrecen muchas formas de pago, ¿no? Digamos, esta revista que es considerada como depredadora según la lista negra que encontré. Y ¿qué es lo que pasa? Es una revista de la India. Entonces, digamos, le dice a usted, si usted es de la India, pague con estas opciones. Si usted es de otro país, pague con débito, pague con PayPal, pague con transferencia bancaria, Western Union. Es decir, le da todas las opciones para pagar. Entonces, tenga mucho cuidado cuando son elementos demasiado evidentes. Y yo solamente les diría, no publiquen en esas revistas. Otros elementos que requieren mayor atención. Entonces, cuando ya se complica, digamos, el reconocimiento, ¿no? Entonces, yo los invito a que analicen si la revista ofrece campos de investigación muy amplios, generales o diversos, ¿no? Por ejemplo, a una revista, digamos, este es un ejemplo, ¿no? Entonces dice, los autores pueden enviar artículos relacionados con los siguientes campos, ¿no? Ciencias de la computación, ingeniería eléctrica, producción y gestión de operaciones, materiales, minería y metalúrgica, tecnología militar. Entonces, cuando uno se da cuenta de que el portafolio empieza a ser muy amplio, entonces yo los invito a que tengan cuidado con eso. Yo los invito a que analicen, ¿no? Antiguamente yo le decía a la gente simplemente vaya y mire si tiene, digamos, vaya al archivo y verifique si tiene los volúmenes. Ahora se toman el tiempo de anexar los volúmenes, de anexar el número de artículos por cada volumen. Usted entra y usted parece que todo está perfecto. Entonces, yo los invito a que analicen el contenido, ¿no? Si ustedes van y verifican esos artículos que están en esta revista, se van a dar cuenta que son artículos que no tienen más de 10, 15 páginas y la mitad son únicamente la mitad son son bibliografías. Entonces, yo los invito a que hagan un análisis mucho más concreto, ¿no? Analice si las revistas tienen una dirección de contacto físico, ¿no? Me ha sucedido que yo a veces voy, ahora con eso de Google Maps, yo entro a Google Maps y me encuentro con iglesias, con estadios, con edificios. Yo digo, pues eso es cualquier cosa menos una casa editorial, ¿no? Entonces, yo los invito a que vayan, si hay una dirección precisa, búsquela en Google Maps. Si tienen una dirección física, bueno, perdón, haga la búsqueda, verifique si la revista está indexada realmente en las bases de datos, como esta. Si usted busca, digamos, esta revista, aquí dice que está indexada en DOA, en EBSCO, pero usted hace la búsqueda, realmente no están indexadas ahí. Algunas utilizan el índice de Copérnico, que es el que la ciencia considera pues, que se pone en todas las revistas, o en muchas revistas depredadoras. Entonces, tenga cuidado con esos elementos. Realice una revisión del consejo editorial, ¿no? Esta también es otra forma de identificar o de saber si una revista puede tener malas prácticas, ¿no? Si usted, digamos, entra a la revista, hizo el análisis de algunos artículos y se da cuenta de que, bueno, de que no está muy seguro, yo le invito a que vaya al consejo editorial. Tómese el tiempo de leer el consejo editorial, de mirar realmente si puede acceder al sitio web de los miembros del consejo. Ese es un ejemplo de la misma casa editorial que me pasó, digamos, creo que fue en marzo, y pongo aquí el ejemplo de un caso reciente, creo que fue en marzo que me pasó. En el consejo editorial de esta revista también, que me llegó a mi correo, me pareció interesante porque encontré a un profesor muy reconocido de una universidad top en el mundo, que está entre los 20 mejores del mundo, no va a ser la universidad. Yo le envié un correo y le dije, vean, me presento, me intereso por esta área, usted hace parte del consejo editorial de esta revista, y yo imagino pues que lo pusieron sin su permiso, solamente quería informarle, ¿no? Y el investigador se comunicó conmigo 5 minutos después y me dijo, yo sí soy miembro del consejo editorial de esa revista, pero no sabía que era una revista depredadora, no conozco las revistas depredadoras, les voy a pedir que me eliminen, gracias por la información, ¿no? Entonces, me pareció interesante que una persona de una universidad tan reconocida en el mundo haya caído, digamos, en esas prácticas. Entonces, esto solamente para terminar, que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Y digamos, esto responde a la pregunta que me hacían ahora, ¿no? ¿Por qué si existen listas de revistas listas de esas revistas depredadoras, por qué no las eliminan, ¿no? Porque si la gente sabe que hay revistas, que es una revista o que es una casa editorial que se considera con malas prácticas, ¿por qué publican ahí? Ese es un ejemplo perfecto. Esta editorial, que según la literatura tiene tendencias engañosas, digamos, nació en el 2012, tenía, perdón, 52 revistas, y en el 2018 la misma tenía casi 500 revistas, ¿no? Entonces pasó de 50 a 500, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué publica? ¿Por qué la gente publica ahí, no?
Entonces, pues la respuesta sería, bueno, porque es que está de publicar o perecer, porque es mucho más barato. Pero yo diría, la gran problemática es porque la gente o los investigadores aún no han sido informados, ¿no? Porque es que es una temática muy nueva, ¿no? Entonces, la respuesta sería es porque pues, aún no hay gran información o porque, digamos, pues algunas, yo he leído artículos de algunas universidades, digamos, en África, dicen es que o sea, sabemos que es depredadora, pero pues si nos toca publicar, ¿qué más vamos a hacer? Una revista auténtica no nos aceptan por las barreras del inglés, porque es muy difícil, entonces yo prefiero publicar una revista depredadora. Entonces, yo diría que estas revistas existen y siguen creciendo por un desconocimiento de toda la comunicación académica, ¿no? Eh, elementos que pueden requerir mayor atención. Entonces, aquí aquí a pasar, digamos, a un ejercicio mucho más práctico. Y quiero poner este ejemplo, ¿no? Hace un mes, creo, leí un artículo que salió en el Times Higher Education que decía que se necesitaba una acción internacional, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención. Decía, es que los académicos no somos capaces de solucionar el problema porque es un problema internacional, es un problema de fraude, es un problema que requiere la participación internacional, ¿no? Y en este artículo decía que una investigadora de una universidad, perdón, en Alemania, descubrió que casi 400 artículos de 3 revistas secuestradas aparecían en la biblioteca oficial de la Organización Mundial de la Salud de documentos COVID-19, ¿no? Incluidos 70 de la India, ¿no? Entonces, o sea, son cosas muy recientes y muy delicadas de la salud. Y en el mismo artículo decía que una revista, ¿no? Que había sido secuestrada, que cobraba $200 por artículo, se publicaron más de 5.000 artículos en el 2021, lo que iba del 2021, ¿no? De los cuales sí, 1.450 o más estaban o provenían de la India, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y los otros 3.500 de dónde vienen, no? Entonces, para que veamos que eso es un problema grandísimo que aún se desconoce mucho, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, lo que quería decirles es que también dentro del el fenómeno, del problema de las revistas depredadoras, uno de los grandes problemas son las revistas secuestradas. Una revista secuestrada es decir que una entidad pirata toma un sitio web de una revista original y crea uno muy similar y hace que la gente publique ahí y la gente no se da cuenta. Entonces, los invito para que hagamos un ejercicio práctico de unos 2, 3 minutos. ¿Qué les voy a poner a hacer? Entonces, miren, son dos ejemplos separados. Ese es el primero, A, B. Lo que quiero que me digan es que visualmente, ¿no? Visualmente lo que ustedes ven acá únicamente ese es el sitio web. Entonces, lo que quiero que me digan es cuál de los dos sitios, si el A o el B, ustedes consideran que es el auténtico, ¿no? O cuál consideran que es el secuestrador y por qué, ¿no? Entonces, los invito a que participemos en el chat, ¿no? A que dejemos la respuesta. Entonces, voy a darles 10, 15 segundos. Entonces, ese es el A. Los invito a que lean lo que está acá rápidamente y ustedes me digan cuál de los dos, si el A o el B, consideran que es el auténtico o cuál es el pirata y por qué. Entonces, este es el A. Lo dejo para que lo vean nuevamente, 15 segundos. Y este es el B. Les doy otros 10, 15 segundos para que lo lean. Perdón, para que lo miren, para que lo observen. Únicamente es un ejercicio visual, ¿no? Es un ejercicio únicamente visual, pero es importante que nos demos cuenta que visualmente también es muy complejo, ¿no? Entonces, este es el ejemplo B, la revista B. Una es auténtica y la otra ha sido secuestrada. Perdón, una la secuestrada y la otra la secuestradora. Entonces, A, B, no sé si ya hayan algunas respuestas en el chat. Le doy la palabra a Victorio. Sí, tenemos una primera respuesta de Catherine Villar. Dice, el A parece falso. Esa es por lo menos la primera respuesta que tenemos. Y es la única. Así es que invitamos a nuestra audiencia a que participe por la opción A o por la opción B. Sí, es un ejercicio visual, ¿no? Y es importante bueno, los invito a que lo hagamos porque visualmente cuando uno se da cuenta de que realmente pues, es una revista pirata, es una revista depredadora, pues uno simplemente pues, lo deja pasar, pero el problema es cuando uno entra y uno dice, parece auténtica y uno empieza pues como a involucrarse, ¿no? Entonces no sé si hay más respuestas en el Sí. chat, Victorio. Dice Eliana Márquez, el B es falso por el dominio del sitio web. Luego Silvana también da cuenta de que el B es el falso y luego se empieza a repetir B es falso. Y luego hay otra, Gabriela Pradenas,
que da la respuesta es muy difícil, yo habría dicho que la A por la imagen. El B es falso, dice Miguel. Bueno, Después, Virginia, la última que doy, según lo dicho, la falsa sería la A. Por lo tanto, no hay una opción unívoca y hay opciones divididas por A y B. bueno, gracias, Victorio, ¿no? Es decir, el ejercicio obviamente es un ejercicio muy práctico, pues, esto tampoco va a ayudar no va a ayudar a mucho, pero me gusta hacerlo porque yo pienso que esto nos ayuda a darnos cuenta de que no es evidente, y la respuesta es la siguiente. Entonces, me pareció interesante la respuesta de una que decía la falsa es la B por el dominio, ¿no? Entonces, digamos, el dominio termina en IS y, eh, al- digamos, lo que usted dijo daría la respuesta a la revista auténtica, ¿no? Entonces, la revista auténtica en este caso, esa es una revista de Islandia, ¿no? Perdón, qué pena porque no lo dije, no lo quise decir, porque pues, era demasiado evidente. Esa es una revista de Islandia. Entonces, yo los invitaría a que miremos primero el dominio. El dominio de esa revista, mire que termina en IS, mientras que esa termina en .com. Sin embargo, tengan cuidado con eso. El hecho de que el dominio termine en lo que sea no significa de que sea o no sea pirata, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, la respuesta es, perdón, la respuesta, la respuesta es la auténtica es la B. La auténtica es la B por el dominio, de hecho, porque termina en IS. Y la secuestradora en este caso es esta. Ustedes se dan cuenta, el factor de impacto lo ponen por todas partes, pero es muy difícil, es que es muy complejo, ¿no? Esto fue un ejemplo, digamos, un caso particular que le pasó, digamos, a un investigador que pagó $600 para publicar, publicó, perdón, en esta revista, y luego se dio cuenta de que era secuestrada, hizo una denuncia. Entonces, pues, lo voy a conocer porque lo encontré como un ejemplo muy pertinente, ¿no? Vamos a dar un último ejemplo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Dos ejemplos. Este es el uno, perdón, esta es el A, este es el B. Quiero que me digan cuál de los dos consideran que es el auténtico y por qué, ¿no? Entonces, lo mismo, solamente 10 segundos. Este es el A. Los invito a que miremos el sitio web que vemos acá. Los invito pues a que hagamos un análisis únicamente visual y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Los que quieran participar en el chat, digamos, van a decir, bueno, creo que el auténtico es el A o es el B, o que el pirata es el A o el B, ya ustedes me dirán. Este es el A, este es el B. Otros 10-15 segundos para que hagamos el ejercicio. Sí, tenemos dos respuestas ya. El A sería falso, dice Alicia Constanzo. Y Andrés Eduardo Milla dice A verdadero. Así es que tenemos las dos opciones ya representadas. Invitamos a nuestra audiencia que siga participando. ¿Qué otra tenemos acá? A verdadero, Lucía Brito. Mónica Pené dice A falso. Alicia Constanzo, mi respuesta corresponde perfecto. Mi respuesta corresponde a la anterior, vale decir, ya. No quiso decir que A era, a ver, ¿dónde estaba ella? A las 3:57. Claro, el A sería falso. Esa era una respuesta de la consulta anterior. ¿Qué más tenemos? Mi respuesta corresponde a la anterior, verdadero por la presencia de documentos ISSN e INDEX, dice Andrés Eduardo Milla, pero no señala qué opción. Gabriela Pradenas dice, ni idea cuál de los dos es el falso. Ok. Bueno, es decir, yo pienso que les agradezco, ¿no? Me parece interesante que participemos. Lo más interesante del ejercicio es esto, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Entonces, la A como la B, pues yo diría que las respuestas pueden ser válidas, pues porque obviamente pues, es un tema muy complicado. Sin embargo, mi objetivo sí es darle, digamos, algunas herramientas con respecto a este ejercicio. El auténtico, digamos, es el B. Lo mismo, digamos, el dominio, esta es una revista, digamos, de la Universidad de Calgary de aquí de Canadá. El dominio termina en CA de Canadá. Entonces yo diría que no siempre, pero pues digamos, es bueno verificar el dominio. Digamos, en esta que es la secuestradora, ustedes se dan cuenta, el factor de impacto está por todas partes, 5 años de factor de impacto. Si ustedes miran, el factor de impacto está por todas partes. El hecho, o sea, obviamente, o sea, dicen que están indexados en Scopus, o sea, pero ustedes van y lo buscan y no lo van a encontrar, ¿no? Entonces,
ellos, una revista depredadora lo que hace es que, o sea, le da la idea de que está, pues obviamente, indexada en grandes revistas o revistas importantes, perdón, en bases de datos importantes, y que tiene obviamente un factor de impacto alto. Entonces, esto tengan cuidado cuando hay demasiada información, ¿no? Entonces, la respuesta sería la B, y el ejercicio era únicamente quería pues como concientizarlo, ¿no? De que no es fácil, ¿no? De que no es fácil, y por eso los invito, digamos, a que entren, a que hagan lo que ya les dije, verifiquen, digamos, lean vayan al archivo, miren los volúmenes, tomen el tiempo de leer 2, 3 artículos. Si no conocen la revista, pregúntenle, ¿no? A un investigador o al responsable de su universidad, haga una pregunta, consulte si no está muy seguro antes de publicar. Ahora, cuando ya lo decía ahora, el problema es, gracias por las respuestas y por participar de este pequeño ejercicio. Cuando no se sabe si es gris o negro, que es lo otro que, digamos, cuando hay una duda, bueno, es que puede que sea muy nuevo, no estoy muy seguro, pero pues yo lo pondría más en la parte negra que gris. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ese es un ejemplo que no lo he cambiado porque me parece que aún tengo la duda, y porque no he tenido nunca tuve la respuesta de Doha, le escribí a Doha y nunca me respondió. ah, sobre este ejemplo, ¿no? Digamos, yo lo encontré en la lista de revistas que eran consideradas como depredadoras según BIP. Sin embargo, yo fui a DOA y está indexada en DOA. Entonces me pareció como, o sea, un ejercicio muy interesante, ¿no? DOA lo indexa, sin embargo, pues está considerada como una revista depredadora. Y hay que tener en cuenta, ya lo dije, el hecho de que esté indexado en DOA, perdón, el hecho de que no esté indexado en DOA no significa de que sea depredador, ojo con eso. Y segundo, el hecho de que esté indexado en DOA tampoco le va a garantizar al 100%, le garantiza, yo diría, el 90-95%. Recuerden que grandes bases de datos, ¿no? Como DOA, que es las revistas en libre acceso, pero también de otras grandes, como Scopus, como Web of Science, les ha tocado, digamos, eliminar, porque pues esas revistas en muchas ocasiones se les logran involucrar porque cada vez es más difícil identificarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta revista? Entonces se llama, bueno, Canadian Journal. Entonces uno dice, bueno, es una revista canadiense. Yo hice una búsqueda. El consejo editorial en su gran mayoría está en India, ¿no? Tiene una casa pequeñita de edición aquí en Montreal. Pero la pregunta mía es, bueno, si es una revista cuya casa, la casa editorial, la gran casa editorial, o sus investigadores perdón, sí, la gran casa editorial se encuentra en India y las investigaciones las hacen allá la gran mayoría, ¿por qué le ponen Canadian Journal? Póngale, no sé, algo más, el nombre de su país o el nombre de, no sé, de un grupo geográfico que lo represente más, ¿no? Entonces, yo tengo la duda, porque pensaba, yo no sé, o sea, ¿por qué le voy a poner Canadá si el consejo editorial o es una revista que hace búsquedas, perdón, investigaciones más en una área geográfica diferente, ¿no? Entonces, esa es la duda que tengo. Es muy difícil, o sea, yo hice el análisis y pues realmente, pues yo creo que al principio fue una revista que no tenía, digamos, las fuentes económicos, y fue considerada como depredadora, pero luego, digamos, fue mejorando, y yo la pondría, aún sigue siendo en una línea gris, pero la duda que me cabe es por qué le ponen Canadian Journal, ¿no? Entonces, es un ejemplo que yo doy. El ejemplo de vanidad, ya lo dije, pues o sea, algunos lo incluyen, solamente lo nombro, o sea, existe otra categoría, o sea, que no entra dentro de esta categoría porque son empresas que son reconocidas, ¿no? Y son legales, entonces tengan cuidado, digamos, la invitación sería, si a usted le llega una invitación, va a la redundancia, a, a que publique, digamos, su monografía, su tesis, un libro, ¿no? Verifique de que no sea únicamente por vanidad, es decir, que sea, no sé, en una casa editorial reconocida, ¿no? O de su universidad, preferiblemente, si es su tesis, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer si tengo dudas sobre una revista? Eso no es depredadora. Entonces, ya con cosas mucho más concretas, ¿no? Yo los invitaría a que primero compruebe si pertenece al comité de ética de las publicaciones. Yo esta conferencia, yo les voy a enviar una copia en PDF, no sé, para el que lo quiera tener, o no sé si le van a dejar, no creo que va a quedar registrada. Entonces, los invito a que vuelvan perdón, a esa presentación y verifiquen si compruebe si tiene dudas. Entonces mire si el nombre de la revista que le hace la invitación pertenece al Comité de Ética de Publicación, compruebe si aparece en el DOA, compruebe si es miembro de la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto, compruebe si es miembro de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos,
vaya al Simago Journal, que también le puede servir, ¿no? Ellos tienen casi 7.000 revistas en libre acceso y también incluyen, digamos, las de Cielo. Entonces, también podría ser una buena herramienta. Si la revista proviene de un país en desarrollo, ¿no? Y eso es importante porque, digamos, ya en estas partes, en países como muy tocados, o muy tocados, sí, muy perjudicados, diría yo, perdón, por esas publicaciones depredadoras como Bangladesh, como Nepal, Sri Lanka, Etiopía, Filipinas, Mongolia, entre otros, digamos, están empezando a crear bases de datos con listas blancas, ¿no? Las que llaman como auténticas, ¿no? Entonces, si usted cree, o perdón, se da cuenta de que su revista viene de esos países, entre a estos dos sitios que están acá y compruebe si están ahí. Si están ahí, digamos, en esos sitios, yo diría que le da una gran seguridad de que no sea una revista depredadora. Ahora, bueno, vamos a pasar rápidamente a las conferencias, porque no tengo mucho tiempo. Las conferencias, lo dijimos, son editores de revistas académicas engañosas que crean negocios paralelos, ¿no? Entonces son muy similares. Sin embargo, y me pareció muy interesante porque en un artículo también que salió hace poco en el Times Higher Education, que decía que actualmente hay más conferencias depredadoras de conferencias auténticas, ¿no? Y en ocasiones, muchas veces participamos y no lo sabemos, ¿no? Vamos a una conferencia internacional, la universidad nos paga, vamos a, no sé, a un país en Europa o por acá, o no sé, o en nuestro continente, bueno, perdón, sí, o en nuestra región cerca, y participamos, pero no nos damos cuenta de que es depredadora. Eso es lo que ha pasado, ¿no? De que es que aún son muy difíciles de, una conferencia depredadora también puede ser muy difícil de reconocer, ¿no? Entonces, un dato importante, actualmente hay más conferencias depredadoras que conferencias auténticas, ¿no? ¿Cómo reconocerlas? Bueno, muchas se centran más en el lugar que en la conferencia misma. Es un ejemplo que yo pongo, digamos, porque fue uno de los primeros que salió y que lo hizo público de un empleado en Reino Unido en ciberseguridad que participó en esta conferencia. Y él lo que se dio cuenta fue que era una conferencia con 10 personas. En el primer día participaron la conferencia fue de 2 horas y en el segundo día solamente fue 1 hora y eran temáticas muy amplias como robótica, como finanzas islámicas, seguridad alimentaria. Entonces, él dijo como algo no va normal, algo va mal, ¿no? Y luego hizo la búsqueda y se dio cuenta de que era una conferencia depredadora y obviamente pues puso el denuncio, ¿no? Ese sitio, ¿no? Que algunos lo consideran también como sitio que promueve, digamos, conferencias depredadoras, también nos da una idea de lo que debemos saber, ¿no? Y es que, como ya lo dije, por lo general lo hacen en países o lugares reconocidos como para que la gente vaya y tenga el gusto de participar. Digamos, aquí si ustedes miran, se dan cuenta de que, bueno, este lugar que ofrece conferencias consideradas como depredadores están, bueno, en Italia, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, Japón, España, Bélgica, Tailandia, ¿no? Pueden ser lugares que nos llaman la atención. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que organizan conferencias de un portafolio muy amplio en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, usted se da cuenta, digamos, esta, por ejemplo, en el 2019 tiene varias en la misma fecha o fechas muy cercanas y están obviamente, pues sí, en países, digamos, o en lugares, digamos, que pueden ser muy atrayentes, ¿no? Ah, en casos, digamos, en zonas más precisas, ¿no? Y este fue un ejemplo que pasó en Colombia y yo lo pongo porque me pareció muy interesante, ¿no? Imagino que ustedes la conocen, una base de datos muy reconocida, Legis, que provee publicaciones especializadas en derecho, contabilidad y comercio, hizo una denuncia, ¿no? Dijo, se está haciendo un congreso internacional en Cartagena en esta fecha, en julio de este año, con esta página, desde la página web, desde este dominio que está acá, aclaramos que no somos nosotros, que no es nuestro dominio. Entonces, es un ejemplo de un dominio, de una conferencia depredadora que está pirateando un dominio, ¿no? Y entonces hace la denuncia, ¿no? Y me pareció muy interesante, perdón, tomar el ejemplo. Luego fui al sitio, digamos, pirata o al que ellos denuncian y lo que me di cuenta era que ese tipo de conferencias promueve más como visitas, visitas o lugar, o espacios como para relajarse más que conferencias, ¿no? Digamos, ofrecen sí como salidas de música, de turismo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Tengan cuidado si las conferencias se hacen en hoteles, ¿no? Bueno, por lo general las conferencias depredadoras se hacen en hoteles, se hacen en aeropuertos, ¿no? Entonces, si una conferencia, digamos, es depredadora, tenga cuidado si no está hecha por una universidad, ¿no? Por lo general, si es una universidad, pues eso le da mucho más garantía, ¿no?
cuidado, el hecho de que no lo realice una universidad no significa de que sea depredadora, pero hay que preferiblemente que sea hecha por una universidad o por una organización que uno esté seguro de que no es pirata, ¿no? El caso, yo les pongo aquí el caso de Vancouver, ¿no? Todavía, otro ejemplo o un escándalo que fue demasiado mediático acá, hace como sí, dos años, en Vancouver, una conferencia depredadora internacional muy grande invitó un conferencista que iba a ser premiado de Australia. El conferencista vino de Australia hasta Canadá y el día, ya estaba aquí, estaba en la conferencia y el día antes de ser premiado, obviamente pues había mucha gente de todas partes del mundo y él hizo una investigación y se dio cuenta de que la conferencia era pirata, ¿no? Perdón, y a la hora de ser premiado en plena conferencia, pues le dijo a la gente que todos habían sido víctimas, que los organizadores eran estafadores, eso, bueno, llegó la policía, un problema grandísimo, y fue un escándalo grande, ¿no? Entonces, esto llamó mucho la atención, ¿no? Entonces ya la gente empezó como a interesarse en este tema de las conferencias depredadoras, entonces le dicen a uno, tenga cuidado, ¿no? Si no es organizada por una universidad, cuidado con eso. Eh, eh, para concluir, digamos, esta parte, ¿no? Entonces tenga cuidado, cómo saber o qué detalles tener en cuenta a la hora de saber si una revista o una conferencia puede ser depredadora, ¿no? Entonces, revistas, el APC inusualmente bajo, las portadas de los números tienen imágenes prediseñadas, promesas de una revisión por pares extremadamente corta, ¿no? De revisión por pares a menudo de varios días o semanas, promesas de un tiempo de publicación extremadamente cortos, pocos o ningún número de publicación en línea, tiempos de publicación inconsistente, ¿no? Entre los números, factores de impacto desconocidos o por todas partes, consejos editoriales amplios, a veces con nombres de investigadores reconocidos, ¿no? En un campo que probablemente no se asocian o que los ponen ahí por ponerlos, como ya les puse el ejemplo, ¿no? Fotografías de baja calidad, conferencias, excursiones y visitas turísticas, ya lo dije, ¿no? Ampliación ad hoc del plazo de presentación de resúmenes. Los resúmenes presentados son aceptados fácilmente. Solicitud de una breve biografía del autor principal, uso obligatorio de una agencia de viajes, ¿no? Específica, gestionada por la misma empresa de la conferencia, ¿no? Costo de inscripción inusualmente elevado, ¿no? Entonces, son elementos, digamos, pues, que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? A la hora a la hora de saber, o perdón, de identificar si una conferencia o una revista puede tener tendencias depredadoras, ¿no? Entonces, para concluir, pues únicamente yo les diría que, o sea, la revista, los editores de las conferencias depredadoras son entidades fraudulentas, ¿no? Ya lo sabemos, que están explotando el modelo de libre acceso dorado y que pues obviamente lo que hacen es que ofrecen publicaciones de artículos rápida, a costo bajo. Sin embargo, el problema es que estas entidades o estas revistas no hacen las revisiones por pares, entonces no hay una garantía, ¿no? Cuando se hace la difusión del conocimiento, este conocimiento ha sido verificado, ¿no? ¿Cómo identificarlas? Ya lo dije, perdón, ya lo mencioné. Entonces, sospeche si la invitación a publicar le ha llegado a su correo electrónico. Realice una verificación del sitio web de manera detallada. Pregunte a sus colegas o profesores si conoce la revista. Verifique si la revista es miembro del DOA, del COP o de los otros que ya les mencioné. Realice un análisis del consejo editorial de la revista. Evalúe el proceso de revisión por pares y los pasos de publicación. Consulte a un bibliotecario o a la persona que usted considere que es experta en su universidad o a un profesor que ya conozca, que, digamos, que haya publicado o que conozca, digamos, esta revista o haga una pregunta, digamos, no sé, al director de investigación o a alguien que le pueda ayudar, ¿no? Para terminar, como lo dije al principio, yo les doy esta lista, estas herramientas que están en libre acceso, perdón, y los invito para que pasemos a través de ellas y nos pueden ayudar mucho, ¿no? Todas nos van a ayudar a identificar una revista o una conferencia, ¿no? Particularmente yo los invito a que utilicen esta primera que está acá, que tiene muchos elementos, y esta que está acá, que es una herramienta que se llama el compás, que fue creado por una universidad en Bélgica y es muy interesante, ¿no? De hecho fue creado por bibliotecarios y lo que hace es un compás, entonces le hace un número de preguntas y es complejo, le toma como 10, 15 minutos, pero al final
de terminar, digamos, este proceso, usted tiene una garantía de casi el 90% de si la revista es o no es depredadora, ¿no? Entonces yo los invitaría a que pasen, pues obviamente que verifiquen las que más, las que más consideran que les van a servir, pero yo los invitaría a que participen, a que inviten, perdón, a que vayan y utilicen esta herramienta que está acá, ¿no? Bueno, el fin de esta segunda parte, no sé si haya un espacio para preguntas, si haya tiempo. Le doy la palabra a Victoria, muchas gracias. Sí, tenemos algunos minutos para preguntas. Hay una pregunta que quedó a propósito de la encuesta que se hizo a algunos instantes por opciones A y B. Voy a buscarla inmediatamente. A propósito de la lámina, a Jairo, que se presentó y que decía, ¿qué puedo hacer si tengo dudas sobre una revista? Escribe Morelia Rodríguez y dice, escribirle al editor y preguntarle si pertenece al consejo editorial y buscarlo en Internet, ya que muchos ni saben que están nombrados allí. ¿Es una opción válida? Sí, de hecho era el ejemplo que yo les daba, ¿no? Y es muy pertinente, ¿no? Yo lo hago cuando, digamos, en este caso lo hice porque esa revista estaba como en esa línea gris, ¿no? Donde yo hice las revisiones, analicé los artículos, hice varios análisis no estaba seguro, ¿no? Yo leí obviamente que había varias publicaciones sobre que esa revista o esa casa editorial la casa editorial tenía tendencias depredadoras o ya había sido acusada. Sin embargo, cuando uno entra al sitio y si uno no sabe, pues es muy difícil, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, mi opción fue comunicarme con las personas del consejo editorial. A mí, obviamente, obviamente el resultado fue muy bueno, ¿no? Yo los invitaría a que lo hagan. Obviamente, si tienen dudas, consulte, ¿no? Consulte el consejo editorial. Por lo general, el consejo editorial muchas veces dice está en construcción, ¿no? Eso también es una buena táctica, ¿no? Es decir, no lo ponen, una revista depredadora no lo pone porque le da miedo que lo demanden. Lo que hace es que dice que está en construcción, o sea, no hay acceso. O lo otro es que si le ponen una lista, verifique si usted puede hacer, si hay un enlace directo a el sitio web de la persona que aparece allí. Pero yo lo invitaría a que lo haga. Perfecto. Dice lo siguiente la pregunta de Angeli Machado. ¿Conoce algunos títulos de revistas que pueden ser consideradas como depredadoras a nivel de Latinoamérica? Ah, yo hice en este momento se me escapa, pero yo le invito bueno, es demasiado evidente, ¿no? Yo le invito a que, no una casa editorial, pero sí una revista, digamos, si usted entra a Internet, solamente haga el ejercicio, le invito a que vaya a Internet, busque revistas depredadoras, Bill, y va a encontrar una lista, ¿no? Lo que van a hacer es que le van a dar una lista, el 99% casi está o más está en inglés. Sin embargo, haga la búsqueda en español de revista y ahí le van a aparecer dos o tres revistas en español y no recuerdo el nombre, no voy a inventar acá términos, pero entonces ahí si se da cuenta que únicamente las que están en español y usted entra al sitio se da cuenta de que o ya lo han eliminado o es demasiado evidente que es depredadora. Qué pena que en este momento se me escapa el nombre. Perfecto. Gabriela Pradenas, más que una pregunta, felicitaciones. Dice, buenísima la presentación, así es que le comparto esas felicitaciones, Jairo. Muchas gracias. Y Morela Rodríguez nos comenta lo siguiente, ¿se considera la revista Espacios como fraudulenta o estaría en el borderline entre gris y negra? Bueno, Espacios, no, ¿es una revista de dónde? Lamentablemente no tengo más Sí, datos acá. lamentablemente no sé, en este momento, no sé, no recuerdo no sé si la haya conocido. Puede que se me escape el nombre. No le podría dar respuesta, qué pena, a Morelia, no le podría dar una respuesta concreta hasta que no tenga acceso a la revista, ¿no? Qué pena, le debo la respuesta. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿qué correctivos se pueden aplicar si por desconocimiento se publica en una revista depredadora? Ah, eh, es decir, el COPE, el que les mencioné, le va a dar algunas, digamos, medidas, ¿no? Sin embargo, es muy complejo, Victorio, porque
porque, como lo decía, son empresas que están en la web y que una vez se dan cuenta de que las están atacando, pues lo que van a hacer es simplemente que van a desaparecer, ¿no? Entonces, no existen medidas concretas, internacionales ni nacionales tampoco. Yo pienso que en América Latina o en nuestros países, digamos, sería interesante empezar a trabajar en esto legalmente. Yo diría, y el ejemplo, digamos, que les puse de Francia cuando participé el año pasado, es que esta persona trate de, si usted, digamos, ha participado, perdón, ha enviado su artículo a una revista depredadora, yo le invito a que trabaje sin antes avisarle, busque, si es capaz de identificar, rastréela, si es capaz de saber, y trate de identificar de dónde viene, ¿no? Un lugar específico. Si usted identifica ese lugar, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Porque, digamos, ya usted puede empezar un trabajo legal, sea en su país o sea fuera. También depende, ¿no? Porque si es una revista, digamos, que viene, no sé, de una parte de la India, pues es es muy complejo ir hasta allá y hacer este proceso, ¿no? Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Yo pienso que si es una revista cerca y que es capaz de rastrearla y que pueda hacer un proceso legal, pues yo haría esto, pero es muy complejo, ¿no? Trata de identificar de dónde proviene, si lo hace, pues yo empezaría por ahí. Perfecto. Hay más felicitaciones. Dice, gracias por la plática. Realmente es algo que debemos estar muy atentos. Ujú. Felicidades al ponente, señala Lucía Brito. Así es que nuevas felicitaciones. No, no, muchas Eh, gracias. dice correctivos a nivel de autor. Ah, es una aclaración respecto de la pregunta de qué correctivos se pueden aplicar. Dice correctivos a nivel de autor por tema de imagen de autor más que todo. Me repite la pregunta que no estoy Claro, seguro. la pregunta original era qué correctivos se pueden aplicar si por desconocimiento se publica en una revista depredadora, y la Ujú. bajada de la pregunta es correctivos a nivel de autor, por tema de imagen de autor más que todo. Pues si le entiendo, o sea, si le entiendo la pregunta, o sea, no es, eh, estamos hablando de una cuestión de plagio, ¿no? Es decir, o sea, no es si yo publico de manera involuntaria y luego me doy cuenta que es depredadora, sino es por cuestiones de autoría del artículo. Claro, entiendo que se ve dañada la imagen. Lo que quiero interpretar de la pregunta de Angeli es que se ve dañada la imagen de la persona que publica. Entonces, una Ok, vez que ok, ocurre ok, aquello, ok, ¿qué se ok, puede hacer ok. para corregir eso? Sí, sí, sí. Es decir, pues, bueno, o sea, son varias cosas, ¿no? Y la pregunta, gracias por explicármela. Es una pregunta muy buena porque es el miedo que a uno le da, ¿no? Porque es que mucha gente dice, es decir, cuando uno publica, entonces la pregunta que le hacen a uno, bueno, ¿usted publicó involuntariamente o publicó voluntariamente y luego se dio cuenta de que iba a tener problemas y quiso retirarse, ¿no? Entonces hay que entrar a verificar eso, ¿no? Obviamente uno le cree y uno dice, bueno, usted publicó de manera involuntaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno puede hacer, bueno, las revistas, uno por lo general las revistas hacen lo que llamamos las retractaciones, ¿no? Pero en este caso sería, digamos, yo pienso que uno como autor, digamos, si el artículo no ha sido o no es posible retirarlo, yo pienso que yo podría hacer una retractación o en el sitio web, yo lo haría personalmente, yo hablaría con mi universidad, le diría, mire, me pasó esto, quiero que la universidad a nombre mío haga una constatación pública de que yo publiqué en esta revista, pero lo hice con desconocimiento, ¿no? Entonces yo me protegería primero por la universidad, porque obviamente la revista depredadora pues no lo va a retractar porque pues es una revista depredadora. Y si no logra, digamos, que le devuelvan el artículo, yo haría eso, ¿no? Obviamente por la imagen. Yo pienso que yo le pediría a la universidad que en nombre de la universidad, digamos, haga una retractación pública esa problemática, ¿no? Gracias, Victorio. Perfecto, esas son las preguntas, Jairo. También había interés por saber de qué manera, si a través de algún enlace o algún link se puede acceder a esta presentación en la web, o de qué manera se pueden acercar a los contenidos que han sido expuestos en el día de hoy. Bueno, desde lo que yo puedo hacer, y lo decía ahora, yo les voy a enviar una copia de esta presentación en PDF, obviamente pues para los que quieran tener acceso.
Y tengo entendido de que esta presentación está siendo registrada y creo que, no sé, las dos universidades, imagino que las van a guardar en sus repositorios. No puedo responder a esa pregunta, Sí, pero pero yo... acaban de publicar, Jairo, acá en el chat una posibilidad para hacerlo. Así es que todos los interesados en esta presentación pueden leer ahí la última publicación de nuestro chat. Ok. Perfecto. Jairo, queremos agradecerle el hecho de que haya compartido con nosotros, el haber aceptado la invitación en primer término para ser uno de nuestros exponentes internacionales. Ha sido una charla muy interesante, muy novedosa, muy útil para todos quienes han estado conectados en esta última jornada de nuestro seminario. Así es que nada, agradecerle su participación y el excelente contenido que nos ha regalado a todos quienes hemos estado atentos a su presentación. No, a cada uno de ustedes, ¿no? Nuevamente a las autoridades, a todas las personas que participaron en este webinar y en esa semana, obviamente, de libre acceso y, bueno, y a los responsables, ¿no? Directos o indirectos, ¿no? Ha sido un placer compartir con ustedes y me alegra bueno, que en Chile también, digamos, se quiera promover esta problemática tan novedosa en América Latina, como ya lo vimos, y tan esencial para la investigación, para la ciencia en general, ¿no? Ha sido un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Muy gentil, muchas gracias. Muy bien, y para ir cerrando nuestro seminario, luego de esta interesante charla, queremos agradecer y valorar el interés demostrado por nuestra audiencia en participar estos 4 días, lo que nos ha llenado de reflexiones y de un entusiasmo por conocer hacia dónde avanzará la ciencia en los próximos años. Sin duda que cada ponencia nos dejó con mucha información desde lo que se espera del acceso abierto, la colaboración en la investigación, la integridad académica, la formación de los investigadores en esta temática y las advertencias a las prácticas fraudulentas que debemos evitar. Al momento de despedirnos, les reiteramos la solicitud para responder la encuesta que les llegará a sus correos electrónicos. Temprano, antes de la charla de nuestro último expositor, tuvimos el saludo de la directora del Sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, licenciada María Andrea Arredondo, y también de la directora de la Red de Bibliotecas de la Universidad San Sebastián, licenciada Pamela Menay, a quienes agradecemos. Por último, y si bien la pandemia nos ha acercado a través de estos medios, no nos permitió brindar personalmente por el éxito de este evento, pero estamos seguros que el próximo año podremos estar presencialmente para alzar nuestras copas en una nueva versión de otro evento en la Semana de la Ciencia. Muchísimas gracias a todas y todos y nos veremos el próximo año. Hasta siempre.